resumen de lo que estuvimos discutiendo en la sesión previa. Mira, ahí está muy breve y enseguida continuamos con ejercicios de lo que veníamos. Definición del conjunto de los números naturales. Definición del conjunto de los números naturales. La importancia de en los números naturales, los números primos, hablamos de los números primos, hablamos que cualquier número natural puede ser descompuesto como el producto de unos números primos, sobre la divisibilidad de números, sobre lo que significa el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Esos ejemplos los discutimos en la sesión previa, o sea que no voy a mencionar nada nuevo, todo lo que discutimos ahí está. Máximo común divisor. Entonces, para empezar, porque vamos ahí, les voy a proponer dos ejemplitos de aplicación. Entonces, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números 36, 74, 80 y 96? 36, 64, 80 y 96. Hay que obtener mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ambos. Trazamos una rayita. Va a ser ahí para mínimo común múltiplo. Y máximo común divisor va a ser aquí abajo. De acuerdo a lo que está en las diapositivas del resumen de la sesión previa, mínimo común múltiplo es de los múltiplos de cada número, extraemos los que son comunes, formamos un nuevo conjunto y de ese conjunto tomamos, perdón, el conjunto aquí en este caso es este, el que es el más pequeño, por eso se llama mínimo común múltiplo. El método eficiente para obtener ese número es descomponer en factores primos los números de forma simultánea hasta llegar a unos. De manera que en algunos momentos puede que alguno no sea divisible, simplemente lo bajamos. Entonces, en este caso, ¿son números pares, sí o no? Sí. O sea que tienen mitad. Sí. Mitad de 36, 18, de 64, 32, de 80, 40, de 96, 48. Y volvemos a preguntarnos, ¿son pares? Sí. Mitad de 18, 9, 32, 16, de 40, 20, de 48, 24. ¿Son pares? No todos, pero algunos sí. Como algunos sí, continúo sacando mitades. Y los que no tengan mitad simplemente los bajo. Entonces, mitad de 24, 12, de 20, 10, de 16, 8. El 9 que no tiene mitad simplemente lo estoy bajando. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. Entonces, mitad de 12, 6, de 10, 5, de 8, 4. El 9 lo sigo bajando. ¿Saco otra vez mitad? Sí. De 6, 3, de 4, 2, bajo el 9 y también bajo el 5. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí. Porque todavía tengo un número 2. Lo demás lo bajo. El siguiente número primo que debo evaluar es el número 3. ¿Tienen tercera?
Sí tienen tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. 5 no tiene, entonces lo bajo. ¿Puedo seguir sacando tercera? Sí. De 3, 1, bajo el 5. Y finalmente salgo aquí. De 5, 1. Todos terminan en 1. Esa es la cualidad de este método. Puede que no tengan mitad, puede que no tengan tercera, igual se van bajando hasta que todo termina en unos. El mínimo común múltiplo es el producto de todos estos números. Entonces el mínimo común múltiplo es 2, que se multiplica 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces por 3 a la 2 por 5. ¿Qué número es eso? 2880. ¿Cuál es el máximo común divisor? 4. Entonces, ¿qué hacemos? Mitad. 18, 32, 40, 48. ¿Todavía tienen mitad? 9, 16, 20, 24. Como uno ya no tiene mitad y tampoco puedo sacarle tercera a todos, entonces paro en el máximo común divisor, 2 por 2, 4. Da la diferencia, parecen iguales, solamente que aquí, si alguno no tiene mitad o no es divisible por el mismo número, ya no puedo hacer más par, no terminan en unos. La técnica del máximo común divisor, y el máximo común divisor, igual que en el caso anterior, son los divisores de cada número, con ellos forman un conjunto de divisores comunes, y de ese conjunto el más grande, el máximo común divisor, es el que estamos hablando. En este caso es 4, el número más grande que divide a todos esos números. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien lo que estamos haciendo por detrás? ¿Bien? Bueno, los números enteros, que es el conjunto que sigue esa jerarquía, pues contiene a todos los números naturales, o sea, al 1, al 2, al 3, al 4, etc., pero también contiene a los negativos y contiene al cero. Propiedades del conjunto, que los naturales son un subconjunto de este Z llamado grupo de enteros. Que la resta ya está perfectamente definida. Antes había que pensar que la resta existía solo si el minuendo era más grande que el sustraendo. De otra manera no podíamos hablar de la resta propiamente del conjunto de los naturales. La división sigue siendo condicionada a ser exacta. O sea que si la división de dos números no reproducen un entero, pues esa división no queda bien definida en este conjunto. Habrá que esperar al siguiente. Miren lo que se puede hacer para poder despejar una ecuación tan simple como x más 12 igual a 3 en este conjunto. Dado que existen unos números llamados inversos aditivos, entonces a esta ecuación yo le puedo sumar el inverso aditivo de 12 al lado y lado, lo que hace que se cancele el 12 y me permite despejar la x. Ese proceso es usual, repetitivo a lo largo de sus cursos siguientes de cálculo. Vale la pena entenderlo. ¿Qué significa despejar la x? Uno dice usualmente, paso el 12 al otro lado a restar. ¿Qué está haciendo implícitamente? Está sumando al lado y lado por el inverso aditivo de 12. ¿Qué significa x menos una y Este. ¿Qué es una e inversa? Ah, existe. Para todo x en los enteros existe menos x. Es
esa E volteada, reflejada, significa existe. Termino de revisar lo que está escrito. No, pero aquí. Para proponer un ejemplo. Con referencia al uso de los inversos aditivos, imagínense que le proponen resolver la siguiente ecuación. X menos 42 igual 26. ¿Cuánto vale X y qué proceso hace para obtener el valor de la X? El 42 está restando a la izquierda. Entonces sumo 42 de los dos lados. ¿Por qué sumo 42? Porque es el inverso aditivo al número que tenemos ahí. O sea que X menos 42 es igual a 26. Yo le puedo sumar al lado y lado un mismo número y no afecto la igualdad. ¿Cuál escojo sumar? El inverso aditivo a este que está aquí. O sea, ¿cuánto? Más 42. Entonces uno dice simplemente, como eso se va a cancelar, es equivalente a decir, este lo paso al otro lado con signo contrario. ¿Pero cómo es que llama ese tipo de operaciones? Se reconoce cuando uno lo está aplicando ya de forma recurrente. Entonces lo que uno dice es, por transposición, en el proceso de la transposición del término cambia esto. Entonces esto dio cero. Lo que queda es simplemente X y hacemos la operación de suma, 68. ¿Y qué significó haber hecho eso? Que el único valor de la X que satisface la igualdad inicial es 68. Haga la cuenta. 68 menos 42 debe dar 26. ¿Okay? Bueno, vamos con fraccionarios aquí donde se pone interesante todo eso. El conjunto de los números racionales, denotado con la letra Q mayúscula, es formado por fraccionarios, cocientes, también se les dice, de dos números enteros, es decir, en este caso, tanto el número P como Q pertenecen a los enteros, con la condición de que Q, o sea, el denominador, no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero el denominador? Porque no está definido. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Cuánto da 3 dividido 0? Infinito. ¿Por qué da infinito? Porque cada vez que se aproxima a 0 el denominador, el cociente se vuelve un número cada vez más grande. ¿Listo? Y usted dice, ¿cómo así? Divida 3 sobre 0.5, esto le da 6. Divida 3 sobre 0.001, ¿cuánto le da esto? 3.000, muy bien. Y cada vez que el denominador es un número más y más pequeño, el resultado de la operación se vuelve más y más grande. O sea que uno dice, conforme el denominador tiende a 0, ese número se va aumentando de forma tal que tiende al infinito. Entonces la división por 0 no está propiamente definida, no es un número real, no es un número exacto. Entonces lo excluimos del conjunto de esa posible división por 0. Pero Q sí puede ser 1. Y si es 1,
el conjunto se vuelve el de los enteros, o sea, los enteros son un subconjunto de Q. O sea que los naturales están contenidos en los enteros y estos a su vez en los racionales. Los racionales contienen a todos los que hemos discutido, todas las operaciones discutidas siguen siendo válidas en este conjunto se está enriqueciendo de todo lo anterior. ¿Cómo se suman elementos de este conjunto? Si A sobre B y C sobre D son un número cada uno, un número racional, la suma de dos números racionales obedece una álgebra sencilla. Multiplicas en cruz A por D, lo escribes en el numerador, más B por C dividido B por D. A ese método le dicen carita feliz, ¿cierto? Pues vas en X así, vas así, van, y luego este de aquí en el denominador. Siempre va a funcionar, y va a funcionar tanto para suma como para resta. Sin embargo, en algunas ocasiones veremos que es más eficiente revisar si los denominadores tienen mínimo común. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hola, una pregunta. Sí. En caso de que sea igual los números, Si los denominadores los son denominadores iguales, son iguales, arriba solamente sumaría los dos números. sí, se llaman fracciones homogéneas. ¿Cuánto da 3 medios más 5 cuartos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es el método? 11 cuartos. Por allí dicen 11 cuartos. ¿Pero qué hacemos? ¿Cuál es la operación que se debe hacer? Entonces multiplico 3 por 4 y escribo 12 en el numerador. Sigo lo más. 5 por 2 escribo 10 en el numerador. Y luego multiplico los dos denominadores. 2 por 4, 8. O sea que esto da 22 octavos y simplificamos. ¿Tiene mitad? Sí. La mitad de 22, 11 y la de 8, 4. 11 cuartos. Pero me recuerda, porfa, porque es que el resultado se debe simplificar siempre que se pueda. Es lo más sugerido, no es que estés obligado a hacerlo. Sabes que 22 octavos representa el mismo número 11 cuartos. Pero lo que se pretende siempre es llevar eso a su máxima simplificación. ¿Cierto? No es que sea obligatorio, pero sí es lo recomendable. Pues es tan estandarizado eso que si yo le digo a la calculadora ya me va a responder 11 cuartos. Entonces veamos, 3 medios más 5 cuartos. Voy a ponerle la calculadora y a propósito, a pesar de que usted en el parcial no va a tener calculadora disponible, siempre es recomendable estudiar y verificar para convencerse y ganar confianza en los cálculos que estamos haciendo. Entonces vea, voy a utilizar una calculadora que se llama matemática. El propietario Wolfram, que también existe Wolfram Alpha. Y esto va a servir para este curso, para el de cálculo diferencial, para el de cálculo integral, para el de ecuaciones diferenciales, para el de métodos numéricos, ya que si usted la tiene instalada y la empieza a aprender a usar, pues le va a resultar ser muy útil. 3 medios más 5 cuartos. Vea, tenemos ahí la operación, le voy a dar enter. Ella me dice 11 cuartos, no me dice 22 octavos, ni otra, me da la forma más simple. Bien. Ahora muy atentos a lo siguiente. En estas fracciones, en estas operaciones con fracciones,
Si los denominadores tienen mínimo común múltiplo, se prefiere siempre extraer el mínimo común. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 4? 4. O sea que 3 medios más 5 cuartos es igual y escribo el mínimo común múltiplo, que es 4. Chicos, ¿me siguen? Tenemos una operación de suma de fracciones. Entonces estoy multiplicando en carita feliz. Estoy poniendo como denominador el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. De 2 y 4, 4. Siguiente paso. Tomo ese 4 y lo divido entre 2. ¿Cuánto me da? 2. 2 por 3, 6. Anoto ese número aquí. Pero venga, pero si es como una operación tan parecida a la de arriba, porque este cambio en la forma en la que lo está realizando. Vamos a ver. 4 dividido 2. 2 por 3, 6. Anoto el 6 aquí. Luego viene el símbolo más, pongo el más. 4 dividido entre 4, 1. 1 por 5, 5. Anoto el 5 aquí. Hago la operación del numerador y da el resultado. Este método que les acabo de mencionar resulta más poderoso porque me permite sumar 2, 3, hasta 10 fraccionarios o más. ¿Qué debo hacer? Tome el mínimo común múltiplo de todos los denominadores y haga el procedimiento que acabamos de pensar. Divida ese número entre este, multiplíquelo por el numerador y escríbalo allá. Y hágalo para cada uno. Otra ventaja que tiene, al hacer las operaciones se obtienen números más pequeños que con la carita feliz. Con la carita feliz siempre vas a obtener números más grandes y vas a tener que simplificar. Y muchas veces no vas a saber si ellos son o no simplificables, porque te confundes. ¿Será que le saco la mitad, la tercera parte? ¿Qué hago? Vamos a mirar con más detalle. Entonces, vea, el método está aquí informado en la parte de abajo, donde nos dan un ejemplo. Lo voy a resolver. Vamos a resolver ese ejemplo. El ejemplo dice, haga la suma de 9 catorceavos y 12 35avos. Trate de hacerlo usted ahí en su cuaderno, convénzase, ¿cierto? Que sabe sumar esas fracciones. El resultado de los 69 70avos. Hágalo. Pero aquí lo vamos a proponer de las dos maneras de las cuales se ha mencionado. 9 sobre 14 más 12 sobre 35. Entonces, el estudiante 1 decide aplicar carita feliz. Entonces vamos a hacer 9 por 35, ¿cuánto es? 35. Entonces hay que hacerlo paso a paso, ¿cierto? 9 por 5, 45, llevo 4. 9 por 3, 27 y 4, 31. A 305. Pongo el símbolo más. Multiplico 12 por 14. ¿Cuánto es? 12 por 14. 12 por 14. 12 por 10 da 120 y 12 por 4, 48, 148. ¿Está bien? Luego multiplico los denominadores. ¿Cuánto da 14 por 35? ¿Cuánto? 590. Muy bien. Ahora, pues, hago las operaciones que están indicadas.
315, 168, eso da 478 más 5, 483 sobre 590. Es 490. ¿Sí? Ahora me toca llegar a un problema porque voy al examen, el examen es de selección múltiple, en el examen no tengo calculadora y no encuentro esta respuesta como una opción de las unidades. ¿Qué debo hacer? Simplificar. Entonces, ¿tienen mitad? Ambos. No. Tercera. A ver, 4 y 8, 12 más 3, 15. Sí, tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera si suma y me da 15? Porque es múltiplo de 3. Porque si la suma da un número que es múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Muy bien. ¿Cuánto da 483 dividido 3? Si usted no se la sabe, como me pasaría a mí en este momento, por aquí un ladito, ¿cierto? 483 sobre 3. Entonces, el 4, 3 en 4, ¿cuánto es? 1. 1 por 3, 3, a 4, 1. Bajo el 8. 6. 6 por 3, 18. 18, 0. Bajo el 3. 1. 161. Ya que tercera de 483, 161. Y tercera de 490. ¿No tiene? No viene. ¿No hay 4? No sé. 590. Es 590. Esa. ¿Cuál es la 490. 90. Pero no tiene tercera, ¿verdad? Esto se puede simplificar, queda así. Perdimos la posibilidad de simplificar. Por alguno. De 7. Es séptima de 483. Séptima. Dice que tiene séptima. 7 por cuánto aquí? 6. 6 por 7, 42 a 48. 6. Bajo el 3. 9. Bien. O sea que séptima de 483 da 69 y séptima de 490 70. Entonces, al parecer está bien. Pero usted sudó en el parcial buscando si tenía tercera, quinta, séptima. Ahora, vamos a mirar si con el mismo como un múltiplo de pronto va mejor. Adelante. Debe haber. Casi todos esos tienen reglas. Yo solamente mencioné la del par, la de divisiones por 3 y la de 5. Pero debe haber. La del 7 es un número par. Bien. Vamos con el proceso alternativo. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces voy a hacerlo aquí a la 14 y 35. Mínimo común múltiplo. Tiene mitad.
Tiene quinta. El 7 lo bajo, yo lo toqué porque mínimo como un múltiplo es. Si no es divisible, lo bajo. Tiene séptimo. Y terminé porque terminan en 1. Multiplico lo que aparece aquí y eso será el mínimo como un múltiplo. 7 por 5, 35 por 2, 70. O sea que a la cantidad 9 sobre 14 más 12 sobre 35, lo que hago es escribir como denominador 70. Mira que ya lo tengo simplificado. No me está dando 490, me está dando 70. Bueno, pero necesito el numerador. ¿Cómo se obtiene el numerador? Cojo este 70 y lo divido entre 14. Entonces dice, uy, pero me vas a poner a hacer todas esas operaciones. Entonces, atento. ¿Cuánto da 70 entre 14? Si yo sé que la multiplicación de todo esto da 70 y que 7 por 2 es 14, cuando yo tapo acá, ¿qué queda? 5. Ya que eso da 5. 70 dividido 14 da 5. Ese 5 lo multiplico por 9 y lo escribo acá, 45. ¿Qué dice? 5 por 9. Signo más. Escribo signo más. Y repito otra vez. ¿Cuánto es 70 dividido 35? Supongo que no sabe. Entonces dice 35, es este. 7 por 5 es 35. Tapo. ¿Cuánto queda? 2. Ese 2 que da de dividir 70 en 35, lo multiplico por 12 y lo escribo acá. Ese de arriba es 2 por 2. Esto fue lo que hice aquí. Y hago la operación. 60 y... ¿qué? 9. Y terminé. De ahí no se puede simplificar más, o no es necesario. No da para simplificar. No da para simplificar. Preguntas de pronto. Podríamos hacer otro ejercicio para aplicar esto de multiplicar por debajo. Creo que tengo. Oh, raya aquí, ¿cierto? Sí. Lo de lo último que se explicó de que uno tapa, ya eso aplica siempre. Sí, aplica siempre. Imagínense que vamos a hacer un ejercicio que con esto usted dice, no, pero yo entrego Pero el y esa examen, clase de no me da. trucos, Ah, esa clase de trucos, digamos, ¿se recompilan bajo un mismo nombre o son simplemente cosas que uno va aprendiendo con el tiempo? ¿Sí me hago entender? O sea, como si eso tiene nombre. Permíteme, vamos a hacer más ejemplos y ver que eso es un método general. Entonces, no necesitas como No, o sea, pues aplicarlo diferente cuando son 2 o 3 o 5 personas. sí, pero lo que me refiero es que veo que a lo largo de todo esto has dado varios trucos para agilizar el proceso y que sea más Por eficiente. ejemplo, el del cálculo del mínimo común múltiplo. Exactamente. Hay algoritmos. La multiplicación
digamos que tiene un estándar de procedimiento, pero por ejemplo los asiáticos las hacen supremamente rápido. En la India tienen otro algoritmo distinto y son capaces de llegar a esos números todavía más rápido. Entonces, Hay que ver qué cosas nos sirven y qué de pronto podemos emplear. así es como tú lograste llegar a esos métodos, simplemente mirando cómo otras personas lo hacían. Y ya. Sí, solamente de esa manera. Listo. Bueno, mira este ejemplo. Ejemplos de sumas y restas de números en los racionales. O ejercicios. El primer problema, y aquí yo quiero que ustedes trabajen, listo, no solamente mirar, trate de hacerlo en sus notas. Menos 4 sobre 27 más 14 novenos más 8 novenos. Ya hacemos ahí. No sé, hay que hacerlo. Primer problema. Segundo. 12 séptimos más menos 2, y ojo con los paréntesis, más menos 5 más 8 séptimos. ¿Sí? ¿Es un 14 o un 4? 14 arriba, 14 novenos. Y el siguiente problema, menos 6/35 más 4 más 8 menos 9 veinteavos menos 7 25. Por favor, intente hacerlo. Yo voy a meterme a la calculadora. Si usted llega al mismo número, pues quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Respuesta alguna. Quiere hacerlo en carita feliz, no pasa nada. Voy a aplicar y está bien para aplicar todos los métodos. Pero sepa que vas a obtener números más grandes. Primer problema. Menos 4 27avos más 14 novenos más 8 novenos. ¿Cuánto dio? 62 27avos, dicen por aquí. 62 27avos, veamos.
propósito, los que la resolvieron, ¿cómo hicieron con estas dos? Que tienen el mismo denominador. Eso, muy bien. O sea que 14 más 8, 22 novenos, menos 24, menos 4, 27 abajo. Eso es todo lo que se resuelve. La siguiente. ¿Qué hago con los paréntesis? ¿Cómo los rompo? Mire que este tiene denominador 7, este también. Tal vez si me doy cuenta de eso, las operaciones son más cortas. Por ejemplo, aquí sería 12 séptimos, 8 séptimos, eso me da 20 séptimos. 20 séptimos menos 7. Y hago la operación, 20 séptimos menos 7. Esa es la operación sencilla, corta. ¿Cuánto les dio? Pero ¿cómo vas a cogerlo así si están incluso en distintos paréntesis? Tienes que utilizar las propiedades para poder describir paréntesis. La propiedad asociativa de la suma, ¿cierto? Y empezar a describir paréntesis. Entonces, eso significa que este ejercicio 2 tú escribirías, voy a quitar este paréntesis de aquí, me queda 12 séptimos más por menos, menos. Voy a quitar este paréntesis, está antecedido por un más, el más no le cambia los signos, o sea que queda menos 5 más 8 séptimos. Destruir los paréntesis utilizando las propiedades. Ahora, esto y esto lo puedo operar. ¿Cuánto da? $20 séptimos. 20 séptimos. Esto y estos son enteros y yo sé cómo operar enteros. Menos 2 menos 5. Menos 7. Menos 7. Hago la operación y ese es el resultado. Pero por supuesto que puedo pensar que son 4 fraccionarios, sacar mínimo como un múltiplo y me tiene que dar el mismo. Es más fácil, ya usted practicará y se da cuenta por número. ¿Algún resultado? Menos 29 séptimos. Menos 29 séptimos. Vamos a mirar. Y el último. ¿Alguien de pronto hizo el último? Pues estaba muy difícil. Voy a intentar hacer el último usando únicamente argumentos de mínimo común múltiplo y lo que hicimos. Primer paso. En el primer paso voy a destruir los paréntesis. Me queda menos 6 sobre 35 más 4. Hay un más, no le cambia los signos. Me queda más 8 menos 9 sobre 20. Hay un menos. El menos cambia los signos. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Entonces estamos de acuerdo en que hay que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números fraccionarios. Unos tendrán signo más, otros tienen signo menos. Siguiente parte. Para poder sumar varios fraccionarios, debo entender que son fraccionarios. O sea que a estos les pongo denominador 1. Siguiente parte. Tomo el mínimo común múltiplo de los números. 35, 1, 1, 20, 1, 25. ¿Cuánto da el mínimo común múltiplo? 5. 35, 20, 25. El 1 no me importa. Entonces, mínimo común múltiplo de estos números. Tiene mitad. Bajo el 35 y bajo el 25. Tiene mitad. Ahora tiene quinta. 7 por 5, 35. Quinta S, quinta S. Quinta. Bajo el 7.
Séptimo. Mínimo común múltiplo. 4, 5 por 5, 25, 25 por 4 da 100, 100 por 7, 700. Escribo 700 aquí. O pues, estamos haciéndolo por el método más general de las fracciones. Y estoy sumando y restando varias fracciones. No le estoy cogiendo de a parejas en carita feliz y gastándome toda la hora, ¿cierto?, de parcial en esa operación. Entonces, ¿qué hago? 700 lo divido entre 35. No, esa operación me cuesta. No, espérate. De todos estos, ¿cuál reproduce 35? 7 por 5. Tapo. ¿Cuánto es el producto de lo que queda? 20. 20 por 6. 120. Tiene signo menos. Y esto lo voy a hacer el resto igualito, exactamente igual. 700 dividido 1. 700 por 4. 2800. Y es positivo. 700 dividido 1 por 8. 7 por 8. 5.600. 700 dividido 20. 700 dividido 20, no sé. A ver, 2 por 2, 4 por 5, 20. Tapo los que producen el 20. Me queda 35. Entonces, 700 dividido 20, 35 por 9. Entonces, toca hacerla. ¿Cuánto? 35 por 9. 315. Y es negativo. La que pongo aquí, menos 315. Soy aquí, miren, en el numerador. No me ocupo. 700 dividido 1 por 7. 400. 4.900. Y 700 dividido 25 por 7. Entonces 25, 5 por 5, tape ahí, 7 por 4, 28. 28 por 7. 28 por 7. ¿Cuánto? 196. Muy bien, alguien que me ayude con el resultado. Hay que tener en la calculadora o en la haciendo menos 120 más 2.800 más 5.600 menos 315 más 4.900 más 196. Y eso lo escribimos en el numerador. En el denominador simplemente es suficiente. ¿Pero hay algún método también más práctico para hacer esas sumas y restas de una vez? ¿O ahí sí a lo clásico? Te toca escribirlas. No se puede, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, sumarlo todo, restarlo todo y con esas últimas dos que me queda hacer... Sí, claro. O sea, primero los positivos y qué. 2.800 y 5.600, eso te da 7.000, 8 y 6, 14, 8.400. Ajá. Más 4.000, 12.400 más 900, 12.400, 13.300. ¿Ah? ¿Y otro? 13.061. Hagamos fuerza entre los 13.061. Muy bien. Ya está. Ya está simplificado. Ya está simplificado. Pero termine la suma que estábamos haciendo. Por favor.
estaba cogiendo todos los positivos primero, para también totalizar los negativos y hacer una sola resta. Finalizaría en una resta. Sí, entonces llegas y dices, todos los positivos me dieron 13.000, todos los negativos. Termina en resta por ley de signos, no, porque es más y menos. Sería la. Bueno chicos, vamos con un tema muy interesante. Tiene que ver con, bueno, antes de eso, permítanme discutir las multiplicaciones y divisiones, porque realmente hemos hablado de sumas y restas. Multiplicaciones y divisiones resultan pues una operación también muy sencilla en las fracciones. ¿Cómo se multiplican los fraccionarios? El numerador por el numerador y se escribe aquí, o sea, eso va derecho. Denominador por denominador y eso se escribe aquí. Así se multiplican los fraccionarios. Por lo que entonces la operación es conmutativa. Me da lo mismo si pongo el primer fraccionario y a continuación el segundo o les doy la vuelta, es conmutativa. La división, en cambio, no es conmutativa. ¿Cómo se hace la división? En cruz, este por este lo pongo en el numerador, dividido este por este lo pongo en el denominador. Este es el algoritmo para dividir fraccionarios y para multiplicar fraccionarios. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Ya hablamos de la otra parte. Entonces, imagínate que vas a multiplicar fracciones y te piden hallar el producto 25 treceavos por 8 tercios. 25 treceavos por 8 tercios, ¿cuánto es el resultado? Y que en otra operación te piden hacer 15 séptimos dividido 5 doceavos. ¿Cuánto da la primera? Entonces debo multiplicar 25 por 8. Ya 200. Y debo multiplicar 13 por 3. 39. Y si hay forma de simplificar, simplifico, si no, ya quedó ahí. Y en el segundo ejercicio, ¿qué se hace? Entonces, se hace en el numerador 15 por 12. ¿Cuánto es eso? 180, lo escribo. Y en el denominador pongo este por este. 35. Claramente son simplificables porque 180 multiplicado de 5 y 100 también. ¿Cuánto da la simplificación de este? Quinta de 180. 36 séptimos. Pues vamos a meterle aquí a la calculadora. 25 treceavos. Y lo voy a multiplicar por 8 tercios. Resultado, 200 sobre 39. En la otra, 15 céntimos, que lo voy a dividir entre 5 doceavos. 36 céntimos. Ahora,
No, eso es una dimensión de negativo. La regla de la división tiene dos maneras de analizarlas como alternativas. ¿Listo? Entonces, en la regla de la división, 15 séptimos dividido 5 doceavos puede entenderse también como el producto de 15 séptimos o cojo ese fraccionario y le doy la vuelta. O sea, multiplico por el inverso de ese fraccionario. Inverso multiplicado. Claramente da 15 por 12, que va a generarte el mismo número, 7 por 5, 35, y se puede pronunciar. Y esto equivale también a algo que lo llaman la regla de la oreja, de extremos y medios. Que 15 séptimos sobre 5 doceavos es un gran fraccionario. Es una fracción de fracciones. ¿Y cuál es el resultado? Multiplicas dos extremos, 15 por 12, y multiplicas los medios 100 por 5. En todos los casos produces el mismo número, 36 séptimos. Que significa que tienes al menos tres formas, la que te parezca más simple, para calcular la división de fracciones. O le das la vuelta al fraccionario, o lo multiplicas en cruz como aparecía ahí, o haces la regla de la oreja. ¿Preguntas? ¿Cuántos dos números racionales son iguales? Dice ahí. Les doy un ejemplo. ¿Será cierto que 3 quintos es lo mismo que 12 veinteavos? 3 quintos será lo mismo que 12 veinteavos. Pareciera. ¿Cómo estoy seguro? 12 veinteavos. 12 y 20 son pares, o sea que la mitad sería 6 décimos. Siguen siendo pares, la mitad sería 3 quintos. 3 quintos igual 3 quintos, y son iguales. Hay una forma en que no me toque hacer eso para verificar que son iguales. Entonces lo que dice aquí, para verificar que son iguales, pase el B que está dividiendo a multiplicar al C, pase este a multiplicar, y si el resultado es una igualdad, concluye que son iguales. Entonces vamos a mirar, ¿son iguales? No sé, permítame un momento. 20 por 3 es igual a 12 por 5. 60 es igual a 60. Sí, como es cierto, la hipótesis es cierta. Son iguales. Entonces me permite verificar dos fraccionarios que a primera vista parezca que no son iguales, porque no los he simplificado de pronto. Y me doy cuenta que no. Vamos. La pregunta es parecida a la amplificación. Es parecido. Es parecido. Estás verificando la igualdad de dos. ¿Sabes cómo se leen las dos? Sí, solo sí. Doble implicación. Bueno, ojo pues muchachos con lo que viene. Llaman jerarquía de operaciones. ¿Qué hago primero? Los paréntesis, las sumas, las multiplicaciones, las divisiones. Imagínense que ustedes quieren resolver esto. Y de ahí depende su nota de parcial. Yo le puse colores porque quiero ser amable con ustedes, mostrarles que este comienza aquí y este termina acá. Pero en el parcial eso va a estar a blanco y negro.
¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace? Bueno, pues vea, la jerarquía se trata como de ver qué va primero y luego qué verlo después. Primero, paréntesis, de adentro hacia afuera. Luego exponentes. Luego multiplicaciones y divisiones que tienen el mismo nivel de jerarquía. O sea, puedes hacer primero las multiplicaciones y luego las divisiones, o hacerlas simultáneas porque ambas tienen la misma importancia. Lo mismo pasa con las sumas y restas, tienen la misma importancia, pero tienen menos importancia que las multiplicaciones. Las multiplicaciones tienes que hacerlas primero. ¿Listo? Primero las multiplicaciones y divisiones, de último las sumas y restas. De último las sumas y restas. Entonces vamos a ver eso aplicado aquí. La primerita fácil. 3, 7 más 3 por 5. 7 más 3 por 5. 7 más 3 por 5. Si un estudiante no tiene claridad en qué hacer primero, esto le puede producir varias respuestas y solamente una es correcta. Entonces un estudiante puede decir 10 por 5, 50. Falso. La respuesta es 22. Quien está atento dice, no, es que la multiplicación debe resolverse primero. 3 por 5, 15. Entonces, a continuación hago 7 más el resultado de la multiplicación. Entonces eso da 22. Es la respuesta que aparece allá, porque está mostrando que se debe respetar una jerarquía. Y eso lo sabe la computadora. Yo no le pongo para esto, sabe esto de ya dice 22. No tengo duda, porque así está programado la jerarquía de operaciones. Vamos con el siguiente problema. 7 más 3. 7 más 3, paréntesis, por 4 dividido 2, menos 5, por 6. por 6. Listo, vamos a ver si da mentira. Bien, ¿qué hago primero, muchachos? Paréntesis. ¿Qué significa? Que primero resuelvo la operación 7 más 3. Y escribimos aquí abajito lo que resulta de ahí. 10 por 4 dividido 2 menos 5 por 6. ¿Qué hago ahora? Puedo hacer la multiplicación o la división, porque tienen la misma jerarquía. Supongo que el estudiante 1 decidió hacer primero multiplicaciones. Ese se viene por este camino. 10 por 4, 40. Símbolo de división. 2 menos 5 por 6, 30. Hizo primero multiplicaciones. Ahora, tiene que hacer qué cosa? ¿División o menos? División. División. 40 dividido 2, 20. Menos 30. 20 menos 30. Ahora sí hago la resta. Menos 10. Ah, sí, son sus procesos buenos. ¿Entendió la respuesta? Pero una duda, en los parciales también se califica el procedimiento. Ay, no. ¿Sí? En los parciales, en la página número 1, aparece una tabla. Tú tienes que decir cuál es el resultado del primer punto y escribir un número que se obtiene después de hacer todas estas cosas. Y luego en la siguiente fila el segundo número y así sucesivamente. Incluso si no le pones el signo correcto, aún siendo el mismo número, se la da normal, que es lo calcula un sistema. Bueno, pues el estudiante 2 dijo, yo hago primero divisiones. Entonces, ¿qué escribiría? Mire la operación. Escribiría 10 por 4, perdón, 10, 4 dividido 2,
menos 5 por 6. Ahora sí hago multiplicaciones. 10 por 2, menos 6 por 5. 20 menos 30. Vamos a llegar a la misma respuesta. Bueno, eso supone que lo que tenga la misma jerarquía siempre se hace de la izquierda. Se puede sugerir eso para mantener un orden en la realización de operaciones. En realidad lo que tienes que respetar es resolver paréntesis de adentro hacia afuera, reconocer operaciones que tengan igual jerarquía, resolverlas y multiplicarlas. Eso es toda la respuesta. Bien. Haga el que está ahí, por favor, en su nota de clase. Convénzase que le da menos 183. No te veo, ya le sentaste. La cabeza, wow. ¿A quién sí? Eso, es lo que organizar. Lo voy a anotar aquí, lo discutimos. Pero intente hacer usted, ¿no? De nada siempre si yo. Chicos, el uso de colores que estoy empleando puede que también les sirva a usted. Eso, ¿dónde comienza un paréntesis? ¿Dónde termina ese paréntesis? Si tiene colorcitos, tal vez le pueda servir. Hola. ¿Y usted de pronto recomienda hacer la división o la multiplicación antes? Porque, por ejemplo, ahí la división era como hacía el proceso más cortito. Hay que respetar simplemente la jerarquía. No me atrevería a darte como una sugerencia diferente. Bueno, escribir eso es de paciencia. Llaves menos 7. Más 2. Más 2. Corchete. Rectangular. Menos 5 más 3. Menos 5 más 3. Paréntesis. Menos 4 Menos 4 más 3 por 7. Menos 4. Y ahora paréntesis. Menos 8 por 4 y ahora por 7. Más 6. Más 6. Abre paréntesis. 2 por 5. Por 5 2 por 5. menos 3 por 8. Menos. Continúa aquí. 3 por 8. Cierra paréntesis y cierra llave. Paréntesis. Cierro llave. Listo. Bien. ¿Qué hago primero? Paréntesis. Paréntesis. ¿Cuál hay varios? Está azul. O sea, el azul. Profe, y también hay una jerarquía, ¿cierto? Dentro de estos. Cierto. Pero la sugerencia es aborda los paréntesis ya dentro hacia afuera, que tienen la primera prioridad. Cierto que en estos signos también hay una prioridad, o sea, primero tengo entendido que era paréntesis, después corchete y después llave, ¿o No no? necesariamente. Usamos los diferentes tipos de paréntesis para diferenciarlos más que todo y no porque tengan- O sea, para lo que es los fines que estamos aquí, se trata igualmente como paréntesis, el propio paréntesis, el corchete y la llave. Sí, Ah, ok. correcto. Ahora, entonces, ¿qué hago? Escribo las llaves porque esa no la voy a tocar, voy a tocar ahí los azules. Entonces, menos 7 más 2. Abro llaves, perdón, corchete rectangular. Menos 5 más 3. Voy a poner aquí un paréntesis azul. Menos 8 por 4. Cierro este paréntesis rectangular o corchete.
más 6 paréntesis azul y cierro llaves. En el primer paréntesis azul, ¿qué operaciones hay indicadas? Menos 4. Producto y una cantidad aquí restante. ¿Cuál es la jerarquía de lo que debo hacer? La multiplicación, ¿no? Las multiplicaciones. O sea que esto va a ser multiplicación de estos dos, 21. Multiplicación de estos dos, 20. 21, 20, y ahora lo que tenemos son solamente operaciones sumas y restas. O sea, 21 menos 20, ¿cuánto da? 21 menos 20, 1. 1 menos 4, menos 3. El resultado de la operación, y en ese paréntesis fue menos 3. En el siguiente paréntesis, azul, 2 por 5, menos 3 por 8. Se hacen las multiplicaciones primero. Y 2 por 5, 10. 8 por 3, 24. 10 menos 24. Menos 14. 10 menos 24. Menos 14. ¿Listo? Vamos a la siguiente línea. ¿Qué hay aquí? Un paréntesis que involucra una multiplicación que debe ser resuelta primero. 8 por 4, 32. O sea que el equivalente de lo que viene en este paréntesis es menos 5, 3 por menos 3 y 8 por 4. ¿Cuánto es eso? Pero entonces como el menos 3 está entre paréntesis, que El paréntesis rectangular rojo, ¿qué número? Nadie. 32, 9, 79, 41, y 5, 46. Convénzase de ese 46. ¿cómo así? Pero me puede volver a repetir, por favor. Listo, entonces vea. No se resolvía primero el 3 porque estaba preciso como Entonces vea. ¿Cuánto es? pues menos 3 no. Menos 9. Ajá. ¿Cuánto da esto? 32. Entonces es menos 5, menos 9, menos 32. Menos 32. Y ahora, más 6 por menos 14. Ahora sí hago en la siguiente línea las operaciones. Menos 7, menos 92, menos 84. Eso tiene que dar menos 180. Vamos a revisar dos cositas para cerrar los racionales. Las otras diapositivas, vea, son 27, pero las últimas son como resumen para que usted lo tenga ahí, repase y pueda. Estas diapositivas que vamos a revisar tienen que ver con las fracciones que se producen unos tipos de decimales especiales. Unos se llaman números mixtos, otros se llaman decimales periódicos puros, decimales exactos y decimales mixtos. Entonces vamos a revisar eso y terminamos. ¿Qué es un número mixto? Es un número fraccionario, racional. Usualmente son números en donde el numerador es más grande que el denominador. Se llaman fracciones impropias.
que representan una cierta cantidad de veces enteros y una fracción. O sea, 5 unidades y una fracción. En ese caso sería un tercio. Se llama número mixto. ¿Por qué es mixto? Porque está formado por una parte entera y una parte fraccional. Entonces, vea, todo lo que yo voy a mencionarles para agilidad es el número 5 y un tercio, es lo mismo que 5 más un tercio. Pero, ¿exactamente cuánto? Pues yo sé sumar fraccionarios. 5 por 3, 15. 1 por 1, 3, 16 tercios. Pero es cierto que usted lo puede poner así de 5 más un tercio porque se asume precisamente por simplificación que entre el 5 y un tercio hay un signo de más. Sí, esta notación compacta lo que quiere decir es 5 unidades y un tercio. 5 unidades y un tercio. Sería necesario escribir solo si fuera al contrario, se hace un menos. 5 menos un tercio. ¿O no? Ya es otra cosa. Siempre representa 5 la cantidad de unidades más una fracción. Entonces, por ejemplo, si uno Sí, ya. la parte, por ejemplo, esta operación, otra fracción más esta, entonces uno puede hacer este proyecto solamente y tener más. Sí. O sea, el asunto es, yo puedo llegar a ese número de una forma más rápida. Sí, ¿cómo lo haces? Ponle cuidado. Coges este 5, lo multiplicas por 3 y le sumas 1. 5 por 3, 15 más 1, 16 y dejas el denominador. Y entonces, ¿cuánto sería 4 y el quinto? 4 por 5, 21, 21 quintos. Pero es lo mismo que hacer 4 más un quinto. Ok, yo no puedo hacer la inversa, convertir una fracción en un mixto. Sí. ¿De dónde se sacó eso, Siempre, profe? cuando se trata de una fracción impropia, Yo tengo ¿qué es una curiosidad fracción de la impropia? saco. Aquella donde el numerador es más grande que el denominador. No, hombre, pregúntame eso. No hay. O pues, si no alcanzo a explicarlo, ya empiezan ahí a seguir, está bien. Pero viene Semana Santa y sí o sí usted necesita entender cómo se produce desde un decimal un fraccionario. Usted debe revisar estas diapositivas para apoyarse. En el libro también hay otras guías. Haces el proceso inverso. Comienzas con 16 tercios. Escriben 16 tercios como la representación de una cierta cantidad de veces entera y otra parte fraccional. Y de esa manera se hace 16 tercios. 5 por 3, 15 a 16, 1. 5 enteros, el residuo y o sea que esto sería 5 y un tercio, o sea 5 más 1. Vamos a ver, muchachos, a lo siguiente. 3 tipos de decimales son producidos en los números racionales, solamente 3. O es exacto, como 0.4, o es periódico puro como 0.3333333 hasta el infinito. O es periódico mixto como 2.3555555. El 5 se volvió periódico, pero el 3 que está después de la coma es decimal exacto. Por eso es que es mixto. La pregunta es cómo se obtiene, si yo le doy un decimal, la fracción. Y como eso está en el quiz, usted va a tener que entender eso cómo se hace. Vamos a ver cómo es.
Regla cuando el decimal es exacto, como en 4.8. Dice, vas a formar una fracción. En el numerador siempre vas a escribir el número decimal sin la coma. O sea que si es 4,8 y borras la coma, ¿qué número escribes? 48. Es el primer paso. En el numerador, el decimal sin la coma. ¿Qué escribo en el denominador? Dice que vas a poner el número 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Tantos como decimales exactos hay en ese número. El número 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Tantos como números decimales exactos hayan aquí. Solamente hay uno, entonces pongo solo un cero. El resto es simplificar, darse cuenta que tiene mitad, 24 quintos y que es un crucero. No, yo no estoy convencido. Usted sabe dividir. Entonces ponga ahí 24 entre 5. 5 por 4, 20 a 24, 4. 5 entre 4. No se puede. Pongo una coma y pongo un 0. 8. 8 por 5 a 40, 0. Acabé porque el residuo es 0. Entonces, 4.8 es lo mismo que 24 quintos. Más ejemplos. $7,25. ¿Cuál es el fraccionario que le reproduce 7,25? Muy bien, 725. Escribo el número sin la coma. Divido entre 1 seguido de tantos ceros como decimales exactos hay en el número. Hay 2 decimales exactos. Pongo 2 ceros. Eso es lo que dice ahí. Se puede simplificar y verificar. ¿Cómo es esto de decimales exactos? Pues yo sé que es Decimales simplemente 2 y exactos 5, son pero... todos aquellos que aparecen aquí una única vez y no porque estás haciendo una aproximación, es porque es exactamente ese número. Si yo te digo que un tercio es 0.33, te estoy diciendo mentiras. Estoy aproximando, corté los números en realidad, los corté. Pero en cambio en nuestro caso no, da exacto 0.33. Ya. Este último se simplifica a 29,4. ¿Quiere hacer la prueba? Repase la división. En este momento de su carrera es lo más recomendable que le puedo decir. Repase todo lo que usted crea que se lo sabe de memoria. Entonces, 29 cuartos. ¿Qué hago? ¿Qué número? 5. 5 por 4. Ah, no, 6, 7. 7 por 4, 28 a 29. 1. 4 en 1. No cabe. Pongo un 0 y una coma aquí. 4 en 10. 2. 4 por 2, 8. A 10. 2. Pongo otra vez el 0, ya no pongo más comas. 4 en 20. 5. 5 por 4, 20, a 20, 0. El residuo es 0, paré el proceso de división, 29 cuartos igual 7.25 exacto. ¿Y qué pasa cuando no es un número decimal exacto, sino que es periódico infinito? Entonces vea la receta. Entonces, por ejemplo, el 2.3, que significa 2.33333, para significar eso, al 3 se le puso un acento en forma de triangulito. Significa que él se repite infinitas veces. La receta es, pon el número en el numerador sin la coma, como ahorita.
sea, ponemos 23, pero no es todo. Hay que restarle la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 2.3? 2. Ahora, en el denominador vamos a poner 9. Cada vez que estemos hablando de periodos es número 9. ¿Cuántos 9? Tantos como números periódicos hay. En este caso hay solamente un número periódico, pongo un solo 9. Pero ¿y por qué 9? Esa es la regla. Listo, la vamos a aprender. Bueno. 23 menos 2, 21. ¿Tienen tercera? Tercera es de 21, 7. Y de 9, 3. O sea que cuando yo haga 7 tercios, se reproduce 2,3333. Vamos a mirar. 7 tercios. 2 por 3, 6. A 7, 1. 3 en 1 no cabe. Pongo un 0 y una coma. 3 en 10, ¿cuántas veces? 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. Pongo el 0. 3. Y ese proceso otra vez. 3. Y ese proceso otra vez. 3. Porque queda 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ese es el número 2.3 con ese color. Bueno, a este ejemplo, muchachos. 5.23. Convénzase que el número 5,23, 23, 23, y así hasta que se canse. Repitiendo 23, 23, 23, 23. Se obtiene el siguiente fraccionario. Pónganlo en la calculadora y convénzase de eso. ¿Cómo es? 523 es escribir el número sin la coma, restarle la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera? 5. Y dividir por tantos 9 como números periódicos hay. ¿Cuántos números periódicos hay? Eso se escribe así. ¿Cuántos números periódicos hay? 2. Hace la simplificación, da 518 sobre 99, se lo pone en la calculadora y eso le debe dar 5.23, 23, 23, hasta que la calculadora tenga posibilidad de mostrarle cosas en el display. Vean ese tan raro, 0.16, no tiene parte entera. ¿Qué hace? El número sin la coma es simplemente 16, menos la parte entera, 0, no tiene parte entera. Sobre tantos 9 como números periódicos hay. Da 16 sobre 99, póngalo, entonces 0,16, 16, 16, 16, así hasta el último. Bueno, ya para finalizar. ¿Y si es mixto? ¿Cómo así que es mixto? 2,527. Hay que combinar los dos procesos anteriores, esto. Entonces, ese número que sería 2,527 se obtiene de la siguiente manera. Escribo el número sin la coma, o sea, 2527. Le resto la parte que no tiene periodo sin coma. ¿Cuánto es eso? 25. Divido tantos 9 como periódicos. 2 periódicos, 2 9. Tantos ceros como números decimales exactos. ¿Cuántos decimales exactos? 1. Pongo un 0. Simplifico. Y eso produce 139 sobre 55.
que es ese número que te va a hacer 2,5, 27, 27, 27. Listo. Ahí están otros ejemplos más. Hay que practicar eso. Eso está en el quiz. Aquí ya les salió preguntas de testigo. En el texto guía hay otra manera. No es el único algoritmo, pero este le funciona muy bien para aquí. Profe, ¿y tú este, por ejemplo, de dónde lo aprendiste? Ese está explicado en este libro. Es diferente que al libro base de la materia. De la Antioquia. ¿Cómo se llama ese libro? María Encarnación Ramírez Escobar. Una profe de la unidad. Inquietudes de pronto, muchachos. La presentación se las compartiré las veces hacia el cierre del día, entonces para que tengan presente eso. ¿Qué más hay en esa presentación para estar atentos en Semana Santa? ¿Qué son números irracionales? Definiciones básicas y resumen de propiedades. No más. Apenas. Al regresar de Semana Santa vamos a hacer ejercicios de potenciación. Entonces se supone que usted ya ha tenido bueno, se supone un descanso.